il nostro prossimo incontro con Adriana Crolla, la dottoressa Adriana Crolla della UADER, dell'Università Nazionale del Litoral, con il suo lavoro Miradas para leer comparativamente la pandemia y sus fabulaciones, di Boccaccio al battito d'ali di una farfalla. Adri, hola, a ¿me te la escuchan? parola. Grazie. Perfecto, te vemos perfecto. Bene. Claudia, ¿puoi Sì. presentare il mio PowerPoint? Sí, a ver. Sì. Compartir archivos. Bueno, hoy nos falta Bene, Juan Pablo. intanto saluto a tutti, ebbene sono molto contenta di poter partecipare con voi in questa presentazione e niente, parlerò in spagnolo perché così parlo più in fretta e tenterò di aggiustarmi al tempo che è stato previsto. Bene, io ti dirò, Claudia, ogni volta, possiamo passare al primo slide. Fíjate que tenés una flechita, ahí uno por uno lo podés ir moviendo. Ah, bien, a ver. Ahí está, benissimo. Más cómodo. Bueno, para hacer esta lectura, esta carrellata ¿no? di letture, tenía interés de partir con este libro, o sea, hablar un poco de qué se está publicando en Italia en este año sobre el SARS, el COVID, y bueno, surgió este libro que fue uno de los primeros, ¿no? Que salió a la palestra, Paolo Giordano, con el contagio, donde una serie de reflexiones que a mí me resultaron muy interesantes. Por ejemplo, que el COVID no solamente ha provocado, ¿no es cierto?, una convulsión en cada uno de nosotros, sino que también... Perdón, Adriana, ¿Falta sonido? Perdón que te interrumpa, hay mal sonido. Una cosa, la cámara. Así, y así vas a tener mejor banda. Ahí está. Bueno, ¿ahora? ¿Me escuchan? Perfecto. Mejor. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, Paolo Giordano nos vino a mostrar, ¿no es cierto?, que la complejidad del mundo que habitamos y sus dinámicas sociales, políticas y económicas, lo que están mostrando es una red, una interconexión en la cantidad de consecuencias, ¿no?, que nos está mostrando esta circunstancia. Bueno, dos diapositivas para mostrar el libro y a Paolo Giordano, y esto que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Porque según Paolo Giordano dice, non sappiamo quali saranno le conseguenze, no? Ancora del virus, non possiamo fare previsione, pero hay que buscar algún modo, ¿no es cierto?, de pensar cuáles serán las consecuencias políticas y qué cosa sucederá, ¿no es cierto?, y qué cosas fundamentalmente podemos cada uno aportar. Él come un migrante, dice uno dei tanti profughi della distruzione ambientale. Non possiamo fermare il virus con i confini e non fermeremo l'ondata migratoria pattugliandoli più severamente in futuro. Oggi più che mai è necessaria una soluzione cooperativa che affronti il problema alla radice. Dobbiamo essere uniti a livello internazionale. Esta idea del virus como migrante me pareció interesante porque este es el nuevo fenómeno de la migración, o como hoy estamos obligados a pensar la migración en relación con un fenómeno transnacional, podemos decir, ¿no es cierto?, universal, en donde no hay fronteras, no hay manera de pensar dónde termina y dónde inician, ¿no es cierto?, los efectos, y como dice, la infección se ha convertido en una parte de nuestro ecosistema. O sea, no solamente lo que está ocurriendo, sino por qué llegamos a esta
situación, a este problema, ¿no es cierto?, en donde todos estamos entrelazados y todos estamos de alguna manera sometidos. Lo personal y lo global entonces se entrelazan en formas enigmáticas, dejan agotados antes de que logremos siquiera articular un razonamiento. Así pues, el contagio es una invitación a reflexionar y el tiempo de la cuarentena nos brinda la ocasión de hacerlo. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre el hecho de que no solo somos parte de una comunidad humana, sino que somos la especie más invasiva de un ecosistema frágil y magnífico. Entonces, lo que está ocurriendo es que tenemos tema de globalización y de interconexión planetaria. Los científicos, ¿no es cierto?, no pueden minimizar los riesgos, pero tanto los científicos como los gobiernos a veces se han mostrado necios e impreparados para lo nuevo. El COVID vino a demostrar que el contagio es presintomático, que el virus manifiesta mutaciones genéticas, que el vector más peligroso es el contacto físico con enfermos no sintomáticos, que las razones de la viralización pandémicas es justamente la globalización, la facilidad y frecuencia de los contactos a escala global, la modificación de nuestra percepción de tiempo, el espacio, en tanto construcciones culturales y sociales. Ay, perdón, se me fue la presentación. Claudia. No sé si podés volver a presentarla. Yo sigo leyendo, que la tengo. Dale, aquí. dale, en tanto tratamos. Entonces, cuerpo, hogar, barrio, ciudad, campo, país, todo se está transformando y nos está obligando, a ver si puedo pasar rápidamente las diapositivas para llegar a donde estaba. Sí, acá. Entonces se ha producido un sacudimiento en las bases culturales, sociales, políticas y económicas, y el fenómeno es la hiperconexión, la sobreinformación, el desconocimiento y la extranjeridad, porque la peste, como ha sucedido siempre, viene de afuera, pero acá esta peste tiene el problema de que produce el encantamiento de la serpiente, porque lo que nos ha cambiado son las bases del paradigma que sostenía todo nuestro tiempo, toda nuestra manera de mirar la realidad. Si antes había un paradigma científico conocido, es decir, sin síntomas no hay riesgo de ser contagiado, ahora el nuevo paradigma es que el contagio es presintomático. Y esto también nos está obligando a generar nuevas estrategias interpretativas para reconocer la información de la fake news en este mar de los sargazos mediáticos o de informaciones pseudocientíficas o pseudopolíticas, pero que también los mismos políticos y los científicos no nos saben explicar. Entonces, entrando en la literatura, también Giordano dijo: bisogna uscire dall'equivoco della letteratura come puro intrattenimento. Il virus ci sta insegnando a reagire come una comunità. Come le fabbriche si riconvertono nel produrre mascherine, anche noi scrittori possiamo dare il nostro contributo agli altri in termini di pensiero. Entonces, a ver, ¿por qué no pasa? Aquí. Entonces, yendo al comparatismo, ¿no es cierto? Y esto no lo voy a explicar profundamente, pero bueno, hay como dos maneras de mirar las reacciones y las relaciones entre los fenómenos. Una es la manera o el sistema arbóreo, y el otro es el sistema de... esta pandemia nos está obligando a pensar el modo como se desarrolla y se debe interpretar nuestra realidad como un sistema de ondas, ¿no? No arbóreo, no una cosa que da lugar a otro y que de alguna manera permite pensar en una estructura, sino ondas en donde no hay barreras, donde no hay fronteras, ondas pensadas como geográficas,
y compuesta entonces en ondas de avances que nos van obligando a mirar la superficie y al mismo tiempo a estar sometido a corrientes, a fluencias, a interinfluencias que nos zarandean y que no nos permiten hacer pie. Si entramos en la literatura, esta onda, pensar la onda de lo pandémico en la literatura, no es nueva, lógicamente, y ahora voy a hacer una breve referencia al Decamerón. Ya en 1348 nos mostraba el efecto de la peste en la generación o en la obligación de pensar en un mundo al revés. O sea, un mundo en donde escapar de la peste, si bien contrarrestaba o de alguna manera iba en contra de lo que se pensaba como el sentido, ¿no es cierto?, de inmolación cristiana hacia los que sufrían, hacia los que morían, los 10 jóvenes que se escapan de la ciudad destruida, de la peste, de la muerte, en realidad van para construir una nueva cultura, una nueva y una operación utópica a través de la lectura, a través de la literatura. Aquí yo puse algunos textos, ¿no es cierto?, que a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos 100 años, ¿no es cierto?, nos han estado anticipando la problemática de esta peste y de esta pandemia, y por eso menciono a Mary Shelley con El último hombre, en donde, bueno, ya ayer del PER, ¿cierto?, también estábamos de alguna manera poniendo sintonía con eso, estaba anticipando el problema de este ecosistema que hace que tomemos conciencia de que la pandemia, el virus, no viene de los animales, no viene de los murciélagos, viene de nosotros mismos. Somos nosotros como raza humana que nos estamos destruyendo. Para ir a la literatura, por supuesto, ya anticipé Giovanni Boccaccio y su Decamerón, en donde en ese encuentro de los 10 jóvenes presenta, ¿no es cierto?, una manera de salvación, y él lo dice en el Egregia Città di Firenze, bueno, genera una operación revolucionaria también en el tiempo, que es la de situar la historia en contexto de profundo realismo, ¿no? Parte de un hecho que estaba ocurriendo en el momento en que comienza a escribir el Decamerón y cuyas consecuencias estaban sufriendo, que es la peste, y esa peste es la excusa para generar un espacio utópico basado en la literatura, basado en la lectura, basado en la música, en la reconstrucción de aquellos valores que ciudad y en los lugares donde estaban afectados por la peste, no podían ser mantenidos. Bueno, no les voy a leer estos fragmentos del Decamerón, todos ustedes seguramente lo han leído, los conocen, pero es interesantísimo ver la minuciosidad, el detalle con el que Boccaccio ayuda a sus lectores, a sus contemporáneos, a cambiar el paradigma, cambiar la manera de ver el mundo y de romper con ciertas estructuras oficiales de la doxa oficial, que eran la sublimación, el entregarse a la condena divina, a la peste, como una necesaria prueba para en el Aldilá. Él plantea que no es necesario pasar por ese dolor o esa eliminación, esa muerte injusta, sino que también hay una manera de salir y que es justamente el inaugurar un nuevo espacio. En la introducción, entonces, va haciendo este relato
y donde va explicando cómo se puede inaugurar un nuevo orden con nuevas relaciones. Desde esta perspectiva se explican las canciones de tono subido, las alusiones de doble sentido, los pícaros comentarios, pero también cómo las jornadas, el hecho de que las jornadas terminen, bueno, se organicen con relatos y terminen con juegos y danzas, defienden entonces la nueva armas morales, más humanas y terrenas, y donde Fiammetta termina diciendo: la dove io onestamente viva, né mi rimorda di alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole, in contrario, il Dio e la verità le armi per me prenderanno. O sea, la defensa entonces de esta nueva vida. Quiero comparar Boccaccio con este texto que acaba de ser presentado en octubre, Piccola de la peste, una antología que ha organizado Francesco Permunian y que cuenta con 34, acá tienen los nombres, 34 autores, entre los cuales hay muchos que ustedes reconocerán, otros que yo tampoco todavía conozco, porque tiene que haber, digamos, hay escritores que todavía yo no he llegado a conocer, porque también hay varios que escriben en dialecto o recuperan, ¿no es cierto?, el dialecto para proponer sus textos, y lo que van generando realmente un panorama de los nombres que están circulando en estos momentos en Italia y el modo como cada uno se reconfigura, significa escribiendo sobre algo que están viviendo y están sufriendo en carne propia en el momento en que han sido convocados para integrar esta antología. Yo la antología recién la estoy leyendo porque, como les digo, se acaba de presentar en octubre, no es que he leído todavía todos los textos, pero les voy a mostrar algunos de los que me han interesado en esta entrada que estoy haciendo. Importante algunas de las palabras que usa el sello editorial para generar, ¿no es cierto?, la presentación y el apelo a la presentación del libro, che fue, come les dije, a fines di ottobre. Una cartografia dell'angoscia e della speranza in cui si rispecchia il volto dell'Italia di oggi. E si dice: di fronte a inimmaginabile come quella del Covid-19, questo libro ha provato a chiamare all'appello le forze della letteratura italiana contemporanea, con nessun altro scopo se non quello di testimoniare il terribile evento mondiale, ancora in atto e destinato a condizionare a lungo la vita di tutti, attraverso la parola dei nostri scrittori. Una pluralità di voci, 34 poeti, narratori, saggisti, giornalisti, autori famosi e sovvienti, 350 pagine dove la prosa di diario si alterna alla narrazione distopica, il racconto, il fumetto, la riflessione saggistica, i versi in lingua o in dialetto. Concepito e orchestrato da Francesco Permunian, Piccola antologia della peste, è un libro imponente, vario e attualissimo, al cui insieme tutti gli autori contribuiscono con una risonanza poetica speciale. Il volume è impreziosito da stupefacente vestiario di Roberto Aviati, che ha realizzato la copertina e 34 disegni, uno per ogni testo compreso nell'antologia. Realmente es un texto interesante. Bueno, acá están los nombres y, perdón, había una anterior. A ver si me la pasé. No, bueno. Entonces, esta antología a mí me sirve para ver esta teoría, la teoría de Farfalla, ¿no?, de Leali de la Farfalla, en la presentación de Permunian, che dice, bueno, una citazione dell'arte del romanzo di Kundera, que habla de cómo Don Quijote muestra un nuevo mundo, el mundo donde Dios desaparece y empieza el mundo que ya será el mundo que va a representar la modernidad. Pero
él va hacia este otro mundo, che è il nostro, ed è appunto a tali parole, alle conseguenti immagini di un vecchio mondo finito in frantumi sotto i colpi di un virus letale, che si ispira al progetto di questa antologia, costituita dalle varie voci di una realtà improvvisamente implosa e scomposta in mille schegge impazzite, nella speranza di poter ricomporre attraverso il collante della scrittura gli infiniti frammenti di un unico affresco nazionale, o perlomeno di riuscire a tracciare saliente di quella cartografia dell'angoscia e della speranza in cui si rispecchia il volto dell'Italia di oggi. E Postilla dice, nella premessa nuova teoria del caos, in matematica e in fisica, il cosiddetto effetto farfalla, causato dal semplice battito delle sue ali, esprime l'idea che minime variazioni nelle condizioni iniziali producono massime variazioni a lungo termine di un sistema. Valerio Magrelli suggerisce l'esistenza di una parentela non solo tra poesia e la fisica matematica, vedi il suo Millennium Poetry, ma altresì tra la chimica e la poesia, convinto com'è che quest'ultima sia innanzitutto una sorta di forma pensiero, pensiero fatto forma, forma fatta pensiero, chimica non soltanto di parole, bensì di sillabe, lettere, spazi. Bueno, entonces, efecto farfalla, ¿no es cierto? Como el simple movimiento de alas de la mariposa provoca algo que no podemos ver en este momento, pero provoca ondas misteriosas que se expanden y que provocarán un efecto a largo término y que todavía no podemos predecir. Entonces, yo no voy a ver ahora por la hora, ya me están quedando pocos minutos, pero hay algunos muy interesantes, por ejemplo, este escritor, Leonardo Lucone, que trabaja con una forma como de diario de un personaje que es periodista, y vean ustedes la actualidad, la nota, por ejemplo, dice giovedì 23 luglio 2020, preso la redazione della Repubblica, eccetera, eccetera, la mayoría de los textos, o en los títulos, o en la formulaciones dan cuenta de que están escribiendo en el momento en que están construyendo su relato. Valerio Magrelli, por ejemplo, en Nueva Teoría del Caos, poesía con spiegazione allegata, explica el efecto farfalla y luego hace esta poesía. I signori si mangia i farfalla in Cina e non possiamo più andarci nel cinema. Andare a correre e a lavorare, andare a discorrere oppure a ballare, andare in pizzeria, magari in starsene in compagnia, abbracciare agli amici. O por ejemplo, Dacia Maraini, que se pregunta en el título, La paura morde, y es muy interesante, yo acá puse una página, las preguntas, ¿no?, que la misma narradora o alter ego de la escritora se hace, ¿no? Solo si trata di un microorganismo sconosciuto, viene detto in continuazione che le strutture sanitarie non sarebbero in grado di dare ossigeno a quel 10% di persone che perdono con la polmonite la capacità di respirare in proprio. Questa sarebbe una paura razionale a cui si pone rimedio con azioni sensate, eccetera, eccetera. Ho letto molte citazioni da Manzoni questi giorni. Nessuno ha ricordato il bellissimo romanzo di Thomas Mann, La morte a Venezia, un romanzo morbido, nel senso francese di morbide, ovvero morboso, in cui il sentore della morte si mescola alle delizie di una spiaggia tenera e seducente, in cui la vista dei corpi che si disfanno si alterna alla contemplazione di un meraviglioso corpo che si affaccia alla vita. O, por ejemplo, Laura Pagani ha decidido mostrar sus capacidades, su destreza. Sabemos que antes de ser escritora era diseñadora y que además ha continuado a hacer textos con disegni a fumetto. Bueno, escribe este texto aprile 2020, acá le puse una página del texto que escribe como si fuera un texto a fumetto, y además agradezco a Laura Pariani que me envió este texto
ni bien salió, y que realmente, bueno, me pareció interesantísimo, por si no lo conocían, darlo a conocer. Y cierro con Adrián Bravi, que es un argentino que vive en estos momentos en Italia, Macerata, en la zona de Le Marche, que escribe este texto, Senza. El término tesitura, ¿no es cierto?, se usa en música para explicar, ¿no es cierto?, la extensión vocal en la cual se pueden realizar sonidos controlables, o sea, la altura de una voz, ¿no?, que sería como una secuencia vocálica cuando el cantante alza desde el punto de vista de la tesitura la voz. Por excepción, se refiere a circunstancia, situación o coyuntura. Y él hace un texto hermosísimo que me sirve para cerrar esta exposición, porque va elaborando una especie de collage de textos. ¿Para qué? Para hablar de la importancia de la literatura, para hablar cuenta de la historia y al mismo tiempo para poder entender, si es que es posible entender, lo que estamos viviendo. Inicia con una referencia al Pedro Páramo de Rulfo, el personaje, ¿no es cierto?, que está llegando a Comala y la ve triste, oscura, y le pregunta al mulero que lo está acompañando, ¿qué se ve así? Y el mulero le contesta, sono i tempi, signore, ¿no? Es el tiempo. Y Bravi, en su texto, dice, mi chiedo se in una società così schizofrenica come la nostra, un'attività solitaria come lo scrivere abbia ancora un senso, ma provo ad andare avanti lo stesso. Y después cita a Giorgio Manganelli, que dice, non riesco a immaginare un mondo, un tempo, un rosario di senza letteratura. Después cita a Agamben, o recupera el texto de Agamben, Il fuoco e il racconto, che a su vez Agamben recupera a Scholem, Le grandi correnti della mística hebraica, que cuenta una especie de fábula donde el primer chamán, ¿no es cierto?, buscó un punto en el bosque, encendió el fuego y dijo su plegaria, y a las sucesivas generaciones se fue perdiendo el conocimiento del fuego, de la plegaria y del punto en el bosque, pero todavía podemos contar la historia. Entonces, dice al final Adrián Bravi, después de hacer un hermoso texto en donde mezcla también la autoficción, problemas personales, recorridas por la ciudad, mirando la ciudad vacía, entendemos debe ser Macerata, pensando, ¿no es cierto?, en esta ciudad, y también pensándose como el hombre en una ciudad desierta, como el último hombre de Mary Shelley, y al mismo tiempo situaciones tan comunes como el problema de dientes, el dolor de dientes, y a ver qué se hace en un momento en que ni siquiera se puede ir al dentista. Termina entonces diciendo, sta arrivando la fase 2, anzi siamo sulla soglia. Tolstoi è stato uno dei primi ad usare la máquina da scrivere. O sea, termina su relato, que es muy interesante de leer, yo se los aconsejo, con esta frase que parece absolutamente disociada, ¿no?, o insustancial. Tolstoi fue el que usó la máquina de escribir. ¿Y qué nos quiere decir con este Tolstoi? Bueno, como decía entonces Agamben, podemos haber perdido el fuego, podemos haber perdido la plegaria o el contenido de la plegaria, podemos haber perdido el punto del bosque donde se hacía ese ritual y esa ceremonia, pero siempre podemos seguir contando la historia. Y para eso también tenemos que adecuarnos a los nuevos paradigmas. Así como Tolstoi se adecuó al paradigma de la máquina de escribir, bueno, nosotros nos aferramos a la literatura, a lo que la literatura todavía nos propone, y tenemos el deber de seguir contando la historia. Bueno, muchas gracias.